Hemos hablado en otros programas de la proscripción que padeció el justicialismo durante 18 años y esta semana la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo proscriptivo contra Cristina Fernández de Kirchner, titular del Partido Justicialista de la República Argentina. Entendemos que esta proscripción afecta a la democracia de todos y todas. Queríamos, antes de arrancar con el programa, tener algunas palabras que pusieran en contexto lo que sucede. Este programa, ustedes lo vienen siguiendo, tiene que ver con algunos episodios de la historia, no es un programa de historia, algunos episodios de la historia, y esos episodios se describen a través de palabras. La palabra proscripción en la Argentina siempre trajo dolor, tragedia y exclusión. Dicho esto, vamos a dar comienzo a nuestro nuevo envío. La tengo aquí a mi lado a Cintia Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? En una Argentina que es distinta a cuando comenzamos este programa, que como les contamos desde el principio, no es un programa historiográfico, es un programa hecho por periodistas que consideran que cenizas quedan, que hay historias de la historia que no fueron contadas y que merecen estar en los espacios de reconocimiento popular. Creemos que es fundamental que podamos, justamente como periodistas, contar estas crónicas ardientes de la Argentina sublevada, y como somos periodistas seguimos la senda de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, cuando cubre el Cordobazo, llega a una conclusión muy clara, y es que nuestras clases dominantes procuran que como trabajadores, que como trabajadoras, no tengamos historia, no tengamos héroes, no tengamos heroínas, no tengamos mártires, no tengamos doctrina. Y que por eso cada lucha tiene que comenzar separada de la lucha anterior. Y ahí es donde la experiencia colectiva se pierde. Ahí es donde las lecciones se olvidan. Y por eso es tan importante no dejar que nos privaticen la historia. Y como creyó Walsh en ese momento, creemos que el círculo se puede quebrar. Y en esa senda vamos, y no lo hacemos con odio, sino que todo lo contrario, lo hacemos con alegría, como también explicó en algún momento Jauretche, ¿no? Que los enemigos, decía él, tienen el arte de desmoralizar, de entristecernos, y que justamente un pueblo deprimido no vence. Y por eso es tan importante recuperar la memoria, recuperar la historia y tener esa alegría de quienes queremos conquistar derechos y de quienes queremos defender los derechos humanos. Y hablando de quienes odian y quienes no, recordarán que el programa pasado fue sobre los fusilamientos en José León Suárez, pero también sobre el levantamiento del general Juan José Valle, y que allí teníamos una remera por dar, por regalar. Muy bonita. Muy bonita, y les agradecemos muchísimo todos los mensajes. Se está armando esta comunidad de sublevados y de sublevadas, se están leyendo, se están respondiendo, están dándonos información y haciendo como nosotros queríamos, ¿no? El programa colectivamente. Y justamente tengo el ganador, si usted me permite, caballero. Pero por supuesto. Vamos para adelante. León Renard, les quiero leer este mensaje de León porque es muy profundo, porque aporta información y creo que nos pone también en la senda de los tiempos que vivimos. Dice: mi abuelo Rafael Ferreira, que estaba bajo el mando del general Valle, estuvo 2 años preso y torturado. No lo fusilaron por 10 minutos, porque Valle se entregó para que dejen de matar a su gente. Mi abuelo tenía en su libreta de enrolamiento la condición de preso común. Esto es lo que nos contó en los mensajes, lo pueden ir a ver allí en el YouTube, ¿no? Para tener también después la posibilidad de responderle a él. Lo trataron como un delincuente y luego fue echado del ejército. Cuando lo liberaron no podía conseguir trabajo. Mi mamá, Nora Ferreira, su hija militante de la JP en los 70, que tenía 7 meses cuando lo metieron preso a mi abuelo, vivieron una vida de penurias, mi abuelo y su familia. Ese idealismo se pagó con la miseria que vivió mi familia y con la ingratitud de que nadie recuerde a mi abuelo y nos regalen un presidente como Milei. Perdón, pero es realmente muy angustiante para mí esta fecha, revisar los poemas de mi abuelo escritos en la cárcel, y el único reconocimiento a mi abuelo fue una ley de reparación histórica que salió en la 3ª presidencia de Perón, que mi abuelo, al que no conocí, porque se murió con 56 años por la vida de porquería que vivió, evidentemente fue importante, pero a mí me parece insignificante cuando veo el padecimiento que vivió esta familia para que ahora pongan presa a Cristina y no pase nada. Bueno, DNI 928, hemos decidido, León, que
se lleva el regalo. Por supuesto que sí. Por lo menos una remera. Exactamente, pero aparte es porque es uno, cuando decimos mensajes sustanciosos o sustantivos, tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Nosotros nos involucramos en estos episodios y hay otros y otras que de algún modo también recuperan y encarnan esa memoria. Así es, y como todos los programas, ustedes saben que tenemos algo para darles, para regalar, y que la forma de hacerlo es participando, dejándonos comentarios como el que hizo León. Hoy vamos a ir directamente al regalo, porque obviamente está vinculado con el programa, sale de la caja acá de manera directa. Es un libro, la primera vez que sale un libro. Sale un libro de regalo. Es el libro de Sofía Fren, Radio Liberación, Televisión de Montoneros, Interferencias televisivas de la contraofensiva. Este es el tema de hoy. Sofía hizo una tesina en la Universidad de Buenos Aires, tuvo la dirección de tesis de Natalia Vinelli, que nos va a estar acompañando en un ratito nada más. Así que tienen que participar por este libro que nos lleva de manera directa, caballero, a la década del 70. Década del 70, una década que, como ustedes saben, fue una década muy convulsionada, con un corte realmente trágico que fue el golpe de 1976, el golpe cívico-militar del 76. Inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, que era una especie de escudo ideológico anticomunista, regido por los Estados Unidos en plena guerra Fría. La Junta Militar creó un verdadero cerco mediático, un multimedio del terror, entre otras cosas con la apropiación de papel prensa, el principal insumo para diarios, en complicidad con los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Además, designó interventores en todos los canales de televisión y las radios, y por el otro lado también sancionó un año después un decreto ley de radiodifusión, el decreto ley inspirado en la doctrina de la seguridad nacional. Este cerco a la información propició desde ya una suerte de neblina o de oscuridad debajo de la cual se cometían los peores crímenes de lesa humanidad, y se practicaba el genocidio sobre buena parte de nuestro pueblo. Un año después, ya para la sanción de esa ley, diría yo, un año después, ustedes saben, buena parte de los militantes de las organizaciones armadas de ese tiempo estaban desaparecidos, otros estaban diseminados en el territorio, otros se habían exiliado. Rodolfo Walsh mismo es el momento en el que decide sacar su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Antes había creado Ancla, cadena informativa, de todo eso vamos a estar hablando hoy. Pero esencialmente él lo que quería era romper ese muro que se había creado, donde los padecimientos, las denuncias, las madres reclamando por sus hijos, el cierre de empresas, los despidos, la desnacionalización económica, no aparecía por ningún lado. Se había esfumado detrás de este cerco informativo. El programa de hoy, de algún modo u otro, quiere reflejar a un conjunto de gente que logró atravesar ese muro y logró penetrar en los oídos, en la visual de millones de personas en una situación de total adversidad, con mucho heroísmo, con mucho coraje y con mucha imaginación. Claro, tenemos que imaginar un mundo que no tiene nada que ver con el de hoy. No existía internet, las comunicaciones eran mucho más reducidas. Teníamos radio, teníamos televisión y teníamos prensa. Por eso la apropiación ilegítima de papel prensa en aquel momento fue tan relevante. Era como si se hubieran quedado con internet. Lo que hizo esa junta genocida era tener claridad que tenían que venir por nuestras almas. La batalla cultural también se tenía que dar en ese marco de terror, de comunicación y de educación, porque no nos olvidemos que también había instructivos y manuales para poder detectar en los jardines de infantes a aquellos que consideraban eran enemigos internos, pero que funcionaban a partir de una realidad exterior, ¿no? Esa creación, los hijos de las familias subversivas. Esa creación de la otredad amenazante, pero que la delineaban con exactitud. Las publicaciones que decían, usted sabe dónde está su hijo, que describían la barba, el morral, las distintas características. Pensemos que esa junta genocida se distribuye en los canales de televisión y las radios, Canal 13 y Radio El Mundo queda en manos de la Marina, el Ejército se queda con Canal 11 y con Radio Belgrano, la Aeronáutica con Canal 9 y Radio Splendid, y pasan a manejar lo que era Canal 7, lo que hoy conocemos como la televisión pública, ¿no? Todo ese aparato mediático que había surgido con el peronismo, la televisión pública, la Agencia Estatal de Noticias TELAM, también el desarrollo de la radio, queda subsumido al terror. Entonces, ¿dónde pedir ayuda? Si
hay torturas, hay desapariciones, ese régimen de vulneración de los derechos humanos y no está siendo publicado. ¿De qué manera poder dar cuenta de lo que está pasando? Creo que es muy importante que tengamos en cuenta un principio, que es el principio del derecho a la resistencia. Vos sabés que hay una operación allí, una operación cultural, que yo creo es la que creo que vamos a tratar de desarmar, a pesar de los largos años que transcurrieron desde entonces, que es que la dictadura identificaba cualquier hecho de resistencia popular, cualquier hecho de denuncia, la circunscribía al mundo de lo subversivo, por lo tanto, al mundo de lo que era perseguible, atacable y eliminable, digamos, ¿no? Entonces, era muy difícil ejercer el derecho a la resistencia a una tiranía en ese contexto. Ahora, ¿qué es este derecho a la resistencia? Este derecho es un principio esencial de la filosofía política, es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional. El artículo 21 lo que dice es que tenemos obligación de defender la patria, que tenemos obligación de defender la Constitución Nacional. Tenés también en el marco internacional la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ese fue el nombre que se le dio, por supuesto que es de los derechos de todas las personas, que justamente dice que es esencial que se protejan los derechos humanos en un régimen de derecho y que esto se hace para que el hombre, las mujeres, las personas en general no se vean compelidos a usar el supremo recurso de rebelión frente a la dictadura y frente a la tiranía. Entonces este derecho a la resistencia está basado, por un lado, en la defensa de los derechos humanos, en el derecho que tenemos a defender los derechos humanos. Por otro lado, en el derecho que tenemos de legitimidad en la autoridad. Obviamente, si hay un golpe, esa autoridad no es legítima. Y por otro lado, en la necesidad de proteger a la comunidad, de proteger esos bienes comunes, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿de qué manera se puede dar ese derecho a la resistencia? Con organizaciones sociales, con reclamos, con movimientos y también con el ejercicio de la libertad de expresión, y en ese escenario estamos. Tenemos para compartir con ustedes un libro, que lo tenemos por ahí, que se llama Derecho a la Resistencia precisamente. Es el alegato de Pablo Yonto en el marco del juicio contraofensiva. Es una pieza realmente muy importante porque ataca, yo diría, en la cuestión medular, lo que fue la teoría de los dos demonios. Y ese libro creo que nos permite, de algún modo, inscribirnos en una situación que quizá hoy, producto del negacionismo, a veces no parece tan clara, no parece tan nítida. Bueno, gracias a ese libro creo que se va a poder entender, y sobre todo en este contexto, de qué vamos a hablar hoy. Lo tenemos allí a Pablo Yonto, precisamente el abogado en cuyo alegato se basó este libro. Compartimos con ustedes el primero de los videos que nos mandó. Derecho a la resistencia que hemos esgrimido en varios de los juicios por delitos de lesa humanidad, especialmente en el juicio de la contraofensiva montonera. Es el derecho que tienen los pueblos, los habitantes, a resistir la opresión, a ejercer acciones de todo tipo para resistir a una tiranía, a un gobierno opresor. Por supuesto, las definiciones de tiranía y de gobierno opresor van a depender de cada circunstancia, pero nosotros las argumentamos para la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y centralmente basamos el argumento no solo en el artículo 21 de nuestra Constitución Nacional, que establece la posibilidad o el deber de armarse frente a un gobierno opresor o quienes pisotean nuestra Constitución, sino también en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la rebelión frente a la tiranía y a la opresión. Además, el derecho a la resistencia, que está plasmado en una serie de constituciones nacionales de distintos países, es el derecho a diversificar esas acciones. No es solamente a rebelarse contra un gobierno tirano, sino también a realizar distintos actos de protesta, de denuncia, manifestaciones, y ese libre ejercicio se complementa con otros derechos humanos, como son los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de reunión.
Estos dos últimos derechos son casi centrales en el ejercicio del derecho a la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia no solamente se esgrime haciendo directamente actos en contra del tirano o del opresor, sino también a partir de la reunión con otros ciudadanos para ver qué tipo de acciones. Ahí estábamos escuchando a Pablo Yonto, entonces, que fue abogado de 36 víctimas, de 36 familiares de víctimas y sobrevivientes, en el marco del juicio oral que se desarrolló en San Martín por la contraofensiva montonera. Pero, ¿cómo se esgrimió entonces en este juicio? Bueno, nos lo cuenta en este otro video. En el juicio de la contraofensiva montonera, en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, fue importante esgrimir el argumento del derecho a la resistencia para que las juezas, los jueces entendieran cuál era el contexto histórico en el que se produjo la llegada de decenas de militantes montoneros para actuar contra la dictadura militar, llevando adelante acciones de tipo gremial, político, de derechos humanos, de difusión, propaganda y prensa, también algunas acciones armadas contra la dictadura. Y ese contexto fue tomado por los jueces en los fundamentos, en la explicación de la sentencia, se da cuenta del contexto histórico en el que ocurría. Entonces, los jueces tomaron de nuestro alegato el hecho de defender el ejercicio de ese derecho a la resistencia por parte de las y los jóvenes que vinieron. La Constitución no existía en la Argentina, la dictadura había no solo violado los derechos humanos a partir de la comisión de los delitos más graves, los delitos de lesa humanidad, sino que bloqueaba, impedía, castigaba a quien ejercía otros tipos de derechos, ¿no? La libertad de prensa no existía, la censura era absoluta, y que los jueces comprendieran esto nos permitió que elaboráramos un alegato en el que en el comienzo, con distintos argumentos de tipo jurídico, político, humano, religioso, referencias de historia al ejercicio del derecho a la resistencia, ellos llegaran a la conclusión de que efectivamente lo que había sido la contraofensiva montonera era una acción política destinada a resistir a la dictadura cívico-militar de Videla y compañía. La verdad es que escucharlo a Pablo Yonto y con este grado de certeza sobre lo que finalmente ocurrió en ese expediente es algo muy importante, porque si yo no recuerdo mal, en la etapa de instrucción, este expediente produjo las detenciones de Perdía y Vaca Narvaja, dos comandantes montoneros, casualmente el Libertador y Cavia. Y hubo un trabajo enorme allí de la defensa de las víctimas para finalmente sentar en el banquillo a aquellos que habían sido los autores de sus desapariciones o asesinatos, secuestros, asesinatos y desapariciones, ¿no? Me toca a mí, en lo que habíamos charlado previamente, contar un poco lo que fue la contraofensiva. El programa no es sobre la contraofensiva, con lo cual se puede seguir indagando, profundizando. Después vamos a dar una serie de publicaciones, libros que incluso los van a poder iluminar mucho más que nosotros en este tema. Sí, le voy a dar un marco general de lo que ocurría. Con el golpe de 76, buena parte de la organización Montoneros se repliega sobre su propio territorio, algunos se exilian, otros pasan a desengancharse de la organización y otros son precisamente secuestrados y desaparecidos, ¿no? En su gran mayoría. El propio Rodolfo Walsh, ya les contamos, fue detenido y desaparecido. Todavía hoy no se sabe dónde están sus restos. Lo cierto es que en ese marco, la organización Montoneros prepara una etapa que fue la de la resistencia, ¿sí? A la espera de que en la sociedad argentina hubiera o se crearan los espacios necesarios para pasar de esa resistencia a la ofensiva democrática y popular. Bueno, eso finalmente no ocurre tan rápido. En el 78, para que se dé una idea, era el Mundial de Fútbol aquí.
opera militarmente, la organización que en ese momento se definía como una organización político-militar, la organización Montoneros se definía como una organización político-militar, y pocos saben lo que ocurrió con esas operaciones armadas. Quizá lo más recordado fue la interferencia que hizo en el Mundial del partido Argentina-Francia. Fue la interferencia de la señal de Canal 13, y sobre todo hacia la zona sur. Algunos dicen que fueron millones de personas las que pudieron escuchar la voz en ese momento del comandante del ejército montonero, que era Firmenich. Pero la contraofensiva no se da en el 78. Se resuelve a fines del 78, pero se resuelve para 1979, en la que se diseña una estrategia para volver a insertarse en el territorio, muchos de los que estaban exiliados, y otros que estaban en el territorio pero estaban desenganchados de la organización. Muchos de ellos viajan al exterior para volver a tener contacto con sus viejos compañeros, sus viejas compañeras, y se decide el reingreso al país, bien lo describía muy bien recién Pablo, para hacer tareas políticas, defensa de los derechos humanos, tareas también que correspondían a la tarea militar, resistencia militar a la dictadura, y por supuesto también cuestiones que están vinculadas a lo mediático, a tratar de que se supiera, primero, que había una ofensiva en marcha para restablecer la democracia en la Argentina, que había gente que estaba luchando contra la tiranía, es decir, contra la dictadura, y también para poner en evidencia que se venían produciendo en la Argentina diferentes conflictos y protestas sociales y obreras que estaban poniendo en jaque al gobierno según la perspectiva de esta organización. Hay que decir que el 27 de abril del 79 hay un paro general de la CGT, de la Comisión de los 25 en realidad, y mucho de eso podía leerse como un verdadero auge de luchas, que creo que fue lo que justificó que reingresaran al país muchos militantes montoneros que venían a dar la pelea. Esto generó después ciertas rupturas, una ruptura en el 79, otra ruptura en el 80 dentro de la organización, pero mucha gente que se reenganchó y volvió dio una pelea fenomenal, y yo diría de muchísimo coraje, pero también de mucha imaginación práctica, porque tenían que aprender a utilizar medios de resistencia electrónica para interferir, por ejemplo, comunicaciones, en lo que se denominaron las TEI. Las TEI eran las tropas especiales de infantería, y las TEA eran las tropas especiales de agitación, la HIT-PROP, agitación y propaganda. Justamente se trata de eso y lo dejaron por escrito. Tenemos el manual para compartir con ustedes, donde esta experiencia de Radio Liberación, Televisión Montonero, se ve que no es improvisada para nada, sino que es en el marco de la agitación y de la propaganda, como una estrategia para movilizar a las masas. De eso se trataba, ¿no? Para poder, con el contenido de las proclamas que iban difundiendo, generar entonces adhesiones. Y el Consejo Nacional del Partido Montonero, por decisión de la conducción nacional, terminó que quien estuviera a cargo de Radio Liberación, Televisión Montonero, fuera la Secretaría de Agitación, Prensa y Adoctrinamiento. Bueno, ¿no? Adoctrinamiento o propaganda también podía ser. Y designaron ahí al comandante Horacio Mendizábal. En el territorio quedó Horacio Petrus Campiglia. Es una experiencia que en ese manual, si se fijan, tiene muchos gráficos, porque claro, la militancia no eran técnicos electrónicos. No, claro. Entonces, ¿de qué manera iban a poder construir el aparato para hacer las interferencias? Tenía que ser un aparato que no ocupara demasiado lugar, que por otra parte no pesara demasiado, que permitiera transmisiones que habían calculado en 8 minutos, pero finalmente un promedio fueron de 3 minutos, 3, 4 minutos. Fíjate en el manual lo que dice, ¿no? Que el enemigo, consciente de la importancia estratégica de los medios de comunicación, ejerció siempre un férreo control sobre ellos, quizás recordando la utilización de la radio que se hizo durante el primer y segundo gobierno peronista, cuando se pasó a manos del Estado primero. No tenían dudas del poder movilizador que podían tener esos medios de comunicación, y me gustaría volver a las imágenes y al manual, porque esta práctica en la década del 70 comienza, pero se efectiviza, como vos decís, las transmisiones finalmente en el 79, y el equipo en sí mismo era de construcción casera. Pero cuando comienzan la instrucción, no es nada más, como siempre, no es técnico, es político, no es nada más que cómo puedo manejar este aparato, sino que el manual tiene adoctrinamiento y discusión política, por un lado, consolidación ideológica e instrucción militar,
por el otro con prácticas de combate y un curso ahí sí técnico práctico de operación de los aparatos electrónicos. ¿Para qué? Para hacer un ensamble y una ejecución que fuera rápida. A ver, eran operaciones de propaganda en un contexto de persecución donde se jugaban la vida, ¿no? Entonces tenían que recibir todo ese tipo de instrucciones. Recordemos que estos 8 minutos, yo después leí alguna vez que en algunos casos tenía que ser de 3. Lo óptimo eran 3 minutos para no ser localizados, triangulados por la policía. Entonces poder escapar. Lo hacían desde azoteas de edificios que estaban o abandonados o estaban en construcción, también de algunos tanques de agua, que los había y muchos en la provincia de Buenos Aires antiguamente, que eran altísimos. Y lo que hacían técnicamente era usar las ondas de los canales establecidos, digamos, y tradicionales, e interferirlos con otra señal, como quien se pone a surfear una ola, por decirlo claramente, ¿no? Y llegar con su discurso, poner en gris la pantalla y llegar con su discurso, con su proclama, que en muchos casos era contar, por ejemplo, conflictos fabriles que ocurrían a 3 kilómetros donde se estaba emitiendo, para que se enteraran otros que estaban allí a 10 kilómetros, porque eso era una manera de romper el cerco informativo, ¿no? Digo, después tenemos a nuestra invitada que seguramente va a profundizar sobre esto, pero ese cerco que nosotros describimos, que se da a partir, quizá un poco antes, pero desde el 76, la única manera que encontraron de vulnerarlo es con este tipo de interferencias. No había oportunidad, por ejemplo, de que una proclama saliera en los diarios, ¿no? Digo, de hecho, las alguna madres... solicitada, claro. Alguna solicitada, las madres y abuelas quizá pudieron en algunos medios tradicionales, pagándolas, poner alguna que otra solicitada reclamando por sus hijos, pero con muy poca visibilidad también. Y el mínimo, ¿no? El Buenos Aires Herald, bueno, algunas mínimas publicaciones. Pero escuchemos directamente a los protagonistas, ¿no te parece? Me parece que sí. Y esto es histórico, porque vamos a hablar con gente que no solamente volvió, se jugó el pellejo en esa vuelta, sino que nos cuentan detalles de algo que parece muy sofisticado, pero que en muchos casos se resolvía o con una bicicleta, con una bolsa de mandados. No spoilee, caballero, deje bueno, que lo cuenten los protagonistas. Vamos a escuchar a Marcia Seijas y a Beto Díaz, a ver qué nos dicen. Más o menos sabíamos algo, pero había habido muy pocas interferencias. Y bueno, en el plano todos teníamos diferentes tareas. Nosotros formábamos de las tropas especiales de agitación, íbamos a formar parte. Y una de las funciones de las tropas especiales de agitación era la interferencia a los canales de televisión para de esa forma propagandizar. Está bajando el piso, Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Nos llegamos a México y ahí tomamos un curso de unos 3 meses donde se nos habló de la necesidad de que empezaba una fase distinta, digamos, en la lucha contra la dictadura. Ahí se pensaba que la época de resistencia había terminado y que era necesario pasar a la contraofensiva. Tenemos un curso de manejo de los aparatos y algunas directivas políticas. Discutimos la realidad nacional, la visión que teníamos nosotros desde adentro del país resistiendo contra algunos otros compañeros que por ahí tenían otra visión. Nuestro compromiso era resistir, hubiéramos aceptado de cualquier forma. Bueno, ahí lo está diciendo, ¿no? Nuestro compromiso era resistir y de cualquier forma ella hubiera aceptado, hablando entonces del derecho a la resistencia como comenzamos en este programa. Este es un gran trabajo de la Universidad Nacional de Quilmes, Medios y Dictadura, Interferencias, el capítulo 4. Les recomendamos que vean completo el material porque bien vale la pena. Les contábamos entonces, bueno, no eran técnicos, tenían que aprender a armar los equipos y trabajar en el territorio. A ver, ¿qué nos dicen? Lo que tuvimos instrucción fue en el manejo de los aparatos para poder interferir, cómo manejarlos, cómo solucionar los problemas que pudieran surgir. Y la acción era sobre los conflictos sindicales que empezaban a surgir en el país en ese momento. Y ahí era, bueno, todo el regreso, ¿no? Después de esos 3 meses, volver a ingresar al país. Para nosotros esto no era nuevo porque nosotros habíamos salido de este país, conocíamos este país militarizado, conocíamos sus calles, era nuestro territorio, ¿no? Así que conocíamos sus calles, conocíamos a su gente, conocíamos el accionar de la... Ellos eran de la TEI Sur,
que fue luego de esa etapa donde fue diezmada la organización Montoneros, en el sur habían quedado algunos desenganchados y también que la oportunidad de despegarse de esa organización les salvó la vida, ¿no? En ese momento. Ahora, después ellos vuelven a reengancharse y, como bien dicen, su misión, lo que tenían en mente, conocían muy bien toda la zona sur del conurbano, era hacer públicos los conflictos, esencialmente, y unir esas luchas, preparar a la sociedad que ellos conocían, a su entorno social, para lo que venía, que en la mirada de esa organización era la contraofensiva. Esto lo hacían muy artesanalmente, pero con mucha vocación, ¿no? Digo, cuando uno piensa en ese espíritu sublevado, pudiendo haberse salvado, porque de hecho se habían salvado desenganchándose y volviendo al territorio a hacer lo que ellos creían que era lo que había que hacer en ese momento, resistir a la dictadura, a mí no deja de conmoverme, ¿no? Y pasados tantos años, este trabajo en la Universidad de Quilmes se lo agradecemos muchísimo porque nos permite conocer sus caras, conocer sus voces. No eran marcianos, eran personas. Eran de la TEA 2 Sur y esto también nos contaban. Dale. Nosotros en ese momento preguntamos qué radio de alcance tenían y nos decían que con ese tipo de método eran 4 o 8 manzanas que se podía alcanzar. La pregunta entonces fue, ¿y qué pasa si uno se eleva? Cambiamos las baterías, porque había que llevar una batería para tener energía, de las de coche, de camión, que eran muy pesadas, por una de moto, que eso se le ocurrió a Juan. Cambiamos todo el aparato que significaba movilizarse, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados de la época anterior, que si militábamos con bicicletas, en las cuales escondíamos los fusiles con tela de arpillera y le poníamos una asada en la punta y todas esas cosas, éramos muy prácticos. Nosotros que conocíamos el territorio dijimos, bueno, la metodología de trabajo y operativa que vamos a utilizar va a ser esta. En todos los lugares donde haya edificios altos abandonados vamos a llegar a las terrazas y vamos a hacerlo desde ahí para ganar alcance. Entonces salíamos en una moto ciambreta con una bolsa de compras en la cual poníamos la batería, la antena, el equipito, el grabador donde estaba la cinta con la cual íbamos a interferir y arriba le poníamos 2 plantas de acelga. Las 2 plantas de acelga era algo que yo había querido comentar, porque me parecen que como forma de camuflaje interesantísimo. Dije TEA, no, eran de la TEA, las tropas especiales de agitación, que comandaba Mendizábal, uno de los comandantes Montoneros, luego desaparecido. Bueno, y tanto hablar de las interferencias y tanto hablar de los mensajes. Vos imagínate, ahora se hacen focus group, ¿no? Para ver la efectividad de los mensajes. Bueno, ¿cómo hacían Montoneros en ese momento para ver si había llegado el mensaje, si no había llegado la interferencia? Iban directamente, no quienes hacían la interferencia, sino otros integrantes, al almacén, a la verdulería, al café, a ver qué decían, a ver si habían escuchado que había transmitido Montoneros y qué era lo que habían escuchado, a ver si repetían el mensaje. Después, cuando hacen una valoración de las interferencias, dicen, bueno, el mensaje que más prendía fue el que era contra Martínez de Hoz, ¿no? Porque tenía que ser económica, claro. La situación económica. Mensajes muy cortos, muy efectivos. ¿Y cómo eran estos mensajes? Bueno, escuchémoslo, a ver. La unidad que necesitamos hoy es también la unidad de los paros y huelgas dispersos de nuestra resistencia. Es la coordinación de la resistencia sindical masiva. Es la organización y reconquista del poder sindical. Bueno, ahí estábamos viendo una de las interferencias, se transmitía por una frecuencia, que era la frecuencia modulada, que se montaba sobre la onda de la tele. Por eso la tele tenía así como un grisáceo, se movía. Como una lluvia. Yo recuerdo, lo conté antes de arrancar el programa, estábamos aquí con nuestra invitada, año 78, era muy chiquitito, y estaba viendo Argentina-Francia y aparece allí la voz primero la marcha peronista y después la voz de Firmenich. Y me quedé impactado. Fue una proeza técnica aquella. Y estas también. Pero además unas proezas humanas, de entrega casi yo diría heroica, ¿no? En un contexto muy, pero muy peligroso. De hecho, dieron la vida. Hay compañeros y compañeras de las TEAs desaparecidos y que fueron asesinados también. Y bueno, usted acaba de mencionar nuestra invitada. Presentémosla, Natalia Binelli. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Muy bien estamos, porque recién mencionábamos 25... Miren, yo traje este libro de Natalia. A ver,
Ahí está bien. Este libro, Ancla, una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh. Decime, ¿de cuándo es este? Octubre del 2000, esta edición, que es la primera. Hace 25 años. Hace 25 wow, años. Casi 25 años. ¿Viste cómo pasó el tiempo? Pasó el tiempo. Oh. Bueno, y es Pasaba de mano en interesante. mano ese libro, te digo, ¿no? Sí, Sí, fue todo un momento. Creo que es muy interesante que puedas hacer una reflexión, ¿no? Un cuarto de siglo después de haber escrito el libro, de reflexionar sobre la prensa revolucionaria, de ver de qué manera poder cambiar el orden de las cosas a través de la comunicación. ¿Tenés una lectura distinta de estos comienzos, de tus investigaciones con respecto al tema? La verdad que no, tengo la misma lectura porque en ese momento emergió una idea que es que en Rodolfo Walsh pensaba determinados medios de comunicación de acuerdo al contexto. Y eso creo que es la base que fue impulsando todas las investigaciones y todo el hacer en el periodismo también. Y creo que también eso es una idea, una frase que podemos recuperar ahora. Es decir, en este nuevo contexto, ustedes al principio del programa hablaban, bueno, no había internet, los cables de la agencia Ancla se hacían con un mimeógrafo y con un papel de seda. Entonces cambió muchísimo la tecnología, sin embargo, esa necesidad de resistir, de expresarse, de comunicarse, sigue siendo la misma. Lo que cambia es la técnica y lo que cambia es el contexto y es también en ese ida y vuelta donde hay que pensar qué es lo más efectivo. Y ahí hablando de efectividad, si bien es de cadena informativa, yo quiero recuperar esa frase que en parte las periodistas no sabemos de memoria un tramo, pero dice, cadena informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino, ¿no? Esta cosa contemporánea del periodismo profesional, individual, frente a esta lógica totalmente contraria que dice, estamos creando como pueblo argentino una forma de comunicación para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del terror y libere a otros del terror. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral, como ese valor está puesto allí en la comunicación, de un acto de libertad. Derrote al terror, haga circular esta información. Esto lo había hablado mucho con Patricia Walsh en su momento y ella relataba ese momento y relataba, digamos, las discusiones en torno a ese momento. Y era un periodo en el cual podía pasar que te llegara una carta y que vos tuvieras que mandársela a 10 personas. Esto que ahora circula por WhatsApp o que circula por otras redes sociales, era parte de la cultura popular y hace 50 años, 60 años era algo común que te llegara una carta, obviamente dentro de una comunidad, y que eso permitiera la multiplicación. Y ahí a ese eje estuvo destinada la cadena informativa, ¿no? A ver, pienso en Walsh y pienso en sus intervenciones, ¿no? De Operación Masacre, pero también el semanario de la CGT de los argentinos, el diario Noticias, que fue un diario masivo. Yo siempre digo, hablan mucho de Montoneros en términos de lo militar, pero realmente, desplegaron una batería de disputas por el poder que entendían a la comunicación, aparte como un dispositivo de poder, que yo creo que hablaba de gente que era muy lúcida, al menos en un contexto que era aquel, ¿no? Y también, por supuesto, Ancla, cadena informativa. Y, por ejemplo, el Radio TV Liberación, ¿lo inscribís dentro de esa categoría? ¿Es un producto walshiano, aunque Walsh ya no estuviese con vida? Sí, sin duda, digamos, y es otra vez volviendo a esto que decía al principio. A cada situación política pensar un medio de comunicación, y creo que eso es algo que es un aporte de Walsh a la reflexión sobre la comunicación dentro de lo que fue la organización Montoneros. Porque también leyendo algunas de las publicaciones de la contraofensiva donde se habla de comunicación y también el manual de Radio Liberación TV, se plantea justamente la comunicación en términos, por un lado, de romper el bloqueo informativo, por el otro lado, demostrar, digamos, la vitalidad que Montoneros tenía cuando la dictadura decía que había sido aniquilada toda la guerrilla. Y también la invitación a multiplicar la información, o sea, ese objetivo está presente en todas las experiencias. Y vos fíjate que Rodolfo Walsh va en esto que recién lo mencionabas, que va pensando distintos medios según el contexto, participa de la Fundación de Prensa Latina en un contexto de una revolución triunfante como fue la Revolución Cubana, trabajando
bajo las órdenes de Jorge Ricardo Massetti. Después produce el semanario Villero, en el 68 hace el semanario de la CGT de los Argentinos, participa de el diario Noticias, construye un archivo muy importante en el en el diario Noticias, que después va a ser parte del archivo que va a manejar la agencia de noticias ANCLA y le va a permitir cumplir con sus objetivos. Impulsa la cadena informativa y cuando encuentra que no hay más espacio porque la represión, digamos, estaba muy, muy encima, apela a su nombre propio, porque Rodolfo Walsh era Rodolfo Walsh cuando decide sumarse a Montoneros, o sea, tenía 40 años, era Rodolfo Walsh, era un escritor reconocido y tiene una discusión muy fuerte consigo mismo en relación al rol del intelectual y la necesidad para él en ese momento de ser un combatiente. Entonces, él recupera ese nombre propio cuando va directamente a las cartas, porque entiende que ahí hay una oportunidad política de que circule información asociada, en este caso, a su nombre. Entonces, pensando esto y pensando el escenario de la contraofensiva, creo que sí, también Radio Noticias del Continente, que es la otra gran experiencia que acaba de sacar Mil Campanas, el libro de Carlos Rodríguez Esperón, que es sobre Radio Noticias del Continente, que también es otra experiencia fenomenal. La verdad que el grado de reflexión y además la posibilidad de llevar a la práctica estas experiencias por parte de Montoneros en ese periodo de nuestra historia es para hacer dulce de leche, pensando de qué modo hoy tendríamos que relacionarnos con los medios de comunicación, si podemos decretar o no la muerte de los medios tradicionales, qué hacemos con, acá el streaming o las redes sociales, de qué manera utilizarlas, pensando también cuál es su economía política, ¿no? Que es, me parece, la otra gran pregunta que tiene todo esto. Y de tanto linaje revolucionario en los espacios de formación, no siempre estas experiencias son puestas en común, no siempre se rescatan. Vos estuviste haciendo la tutoría de la tesis de Sofía Fren. Hoy tenemos este libro para quienes quieran, entonces si nos dejen algún comentario y se lo puedan llevar. Y justamente un poco con lo que estabas diciendo, Natalia, ¿por qué es importante hoy traer esta memoria a nuestro tiempo? Dos cosas, digamos, ahí. Bueno, obviamente la importancia me parece que está conectada con esto que decía recién y con lo que ustedes planteaban al principio del derecho a la resistencia, y también esta frase tan importante de Walsh de que las clases dominantes pretenden que no tengamos historia y que empecemos siempre de cero. Digo, si realmente reconocemos que hay experiencias que han cumplido un rol tan importante a nivel de la organización y de la información, bien, eso es una cantera de donde ir a extraer también enseñanzas por lo bueno, por lo positivo, también por los errores, ¿no? Y el otro punto me parece importante, y del libro de Sofía, que la verdad tuve el enorme gusto de acompañarla, digamos, creo que ahí hay otro elemento importante, que es fruto de la educación pública. Y ANCLA también es fruto de la educación pública, y el libro de Carlos Rodríguez Esperón sobre Radio Noticias del Continente también es fruto de la educación pública. Son 3 materiales que se producen en distintas instancias de formación de grado y posgrado en la universidad, que siguen hoy como espacios, digamos, de formación y cantera de discusión crítica, facilitando, permitiendo o ayudando a que se ordenen los recursos para que podamos investigar estos temas. Porque si no, son temas que no se investigan. Digo, hace un rato pasaban un fragmento del programa de la Universidad Nacional de Quilmes. Digo, es la universidad pública también el espacio donde podemos también no quedarnos con este conocimiento encerrado, sino que sirva también como multiplicador. Por eso se convierte en un libro que circula, por eso también se convierte en un artículo que va a circular a través de internet o en un programa de televisión, digamos, que permita justamente llegar a sus destinatarios, que se pueda convertir y circular en otras cosas. Y eso también es muy walshiano. Porque Walsh, cuando hacía el semanario de la CGT de los Argentinos y tenía discusiones hacia adentro de las organizaciones sindicales, y el sindicato de la carne le decía, ¿quién va a leer este periódico que está hecho por intelectuales para intelectuales? ¿No? Hay un artículo muy lindo de Mariano Messman que recupera, digamos, esa anécdota. Bueno, la discusión era, este es un periódico que tiene que llegar a las capas más conscientes de la clase obrera y que eso permita a su vez funcionar dentro de programas de formación, transformarse en otras cosas, transformarse en un volante, distribuirse a través de gancheras. Es decir,
pensar siempre cuál es el medio apropiado de acuerdo a las necesidades y a las cuestiones que están en discusión. Que también es algo que Solanas y Getino ponían en discusión cuando hablaban y cuando construían la teoría sobre el tercer cine y el cine militante. Decía, bueno, por ahí en determinado momento hay que hacer una película porque eso es lo que hace falta hacer, y en otro momento hay que escribir un volante, ¿no? Entonces, como esas cuestiones creo que son las que hay que medir o mensurar en un contexto como este también para poder dar la batalla y esta idea de la batalla cultural que parece que nos han robado los trapos, digo, no, es nuestra la batalla cultural. ¿No? Desde siempre. O sea, es que Cintia el otro día me comentaba, cuando San Martín va a Perú, él pensaba esa batalla esencialmente como una batalla cultural, una batalla por la opinión pública, antes que lo militar, ¿no? Y lo comentaba creo que un viajero inglés, sí, tema. Sí. Desde entonces siempre recordamos que cuando él cruza los Andes, lleva una imprenta. Lleva comida, los enseres, los cañones, todo lo que hay que llevar, las mulas, todas cargadas, y lleva una imprenta porque sí, Bolívar había también. Batalla, ¿no? Claro, Bolívar viajaba con una imprenta cargada en una mula, pues decía que la prensa es la artillería del pensamiento. O sea que este tema de pensar la información, en su momento lo planteaba Horacio González, como categoría militar, está en el ADN de las luchas de la independencia o de las luchas, digamos, por la liberación a lo largo de la historia de nuestro continente. Entonces, no es que estamos descubriendo la rueda, ¿no? Por eso digo otra vez, y qué bueno que no estamos descubriendo la rueda, y qué bueno que hay experiencia acumulada. Entonces me parece que también ahí en ese diálogo entre lo que se hizo y lo nuevo, bueno, puede surgir una síntesis que sea superadora. Es interesante lo que decís, no descubrimos la rueda, pero nos toca un tiempo que es diferente, hablando de economía política de medios, como vos decías. Bueno, tenemos una asociación entre el poder económico con el poder político, el mediático y el jurídico. Por lo menos el judicial también. Y la realidad es que no solo hay una comunicación ultraconcentrada en la Argentina, sino que tenemos un capitalismo de vigilancia, de plataformas, de financiarización que nos hizo creer que en Internet éramos libres cuando somos presos de una serie de complejidades que por lo menos no dominamos. ¿Qué análisis haces hoy entonces de cómo debería ser esa prensa revolucionaria o esa prensa que por lo menos al servicio del pueblo? Es difícil la pregunta porque, bueno, obviamente el terreno de las plataformas creció y se desarrolló mucho en términos de los usos que le damos desde hace muy poco tiempo, fundamentalmente se extiende masivamente en el contexto de la pandemia, y hay un montón, digamos, de elementos que se nos van escapando, digamos, desde todos los datos que nosotros estamos otorgando gratuitamente, o sea, nos convertimos directamente en foco de campañas publicitarias, entregando la información justamente para que nos llegue la información que supuestamente nos va a interesar. Entonces, hablás de cualquier cosa y abrís el celular, ves Instagram y ahí tenés todo lo que estuviste hablando a lo largo del día. Entonces, por lo menos a mí me hace reflexionar sobre que hay algunas preguntas que todavía nos tenemos que hacer en términos de seguridad en el uso de las redes sociales. Y después me parece que hay otro punto que un poco empieza a dar vuelta muy fuertemente a partir del éxito que fue El Eternauta, ¿no? En esta cosa de lo viejo sirve, Juan. Y hablando con Carlos Esperón alrededor de la experiencia de Radio Noticias del Continente, bueno, vos fijate que tanto en toda la ficción y en toda la ficción post-apocalíptica, el punto de esperanza relacionado con la posibilidad de comunicarte con un otro que no sabes dónde está, es la radio. Totalmente. Y es la onda corta, digo, pues la onda corta en definitiva tiene escala planetaria, digo, por cómo rebota la onda, según la potencia del transmisor y la altura de la torre, bueno, puede permitir cubrir todo el planeta con información. Entonces, todavía estoy entre, ¿no? Lo viejo sirve y ver qué pasa con lo nuevo y qué es lo que queda, ¿no? De toda esta nueva ola relacionada con el streaming que empieza de un modo muy artesanal y hoy se parece mucho a la televisión y la televisión también se parece al streaming. Entonces, me parece que recién estamos dando las primeras puntadas, digamos, de este momento. Y bueno, hay que en todo eso, bueno, pensar cómo, o sea, si hoy tuviera que pensar cuál es el objetivo, me parece que es salir de la burbuja.
encontrar esa manera de salir de la burbuja, porque si no nos quedamos cocinándonos en nuestra propia salsa, ¿no? Quiero volver un poquito a Radio Noticias del Continente. Mucha gente quizá no sabe de qué estamos hablando, o los que están más o menos informados, pero hay mucha gente que dice, ¿qué fue? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una radio que tenía la organización Montoneros y que se emitía, si yo no recuerdo mal, desde Costa Rica? Desde Costa Rica, sí. Carlos, bueno, fui obviamente charlando con él durante toda la investigación porque somos amigos. Él viajó a Costa Rica, consiguió hablar con buena parte de la estructura de la radio que tenía, que de Costa Rica, digamos, experiencias, digamos, periodistas de Costa Rica que participaron de la radio, logró conseguir los estatutos, todos los papeles, digamos, porque era una radio que estaba instalada legalmente, claro. Y también logró hablar con los militantes montoneros que la llevaban adelante y con los responsables políticos, que era una radio efectivamente que funcionaba en el marco de la contraofensiva. Y con esta lógica, ¿no? O sea, sabiendo que desde Costa Rica se podría cubrir, estaba la experiencia ya de Radio Colonia, que se podía cubrir el territorio nacional desde esa radio, ubicada en Costa Rica. Y la verdad que fue una experiencia sumamente rica, ¿no? Una experiencia periodística muy profunda que además sufrió una cantidad de atentados, la radio, que bueno, Carlos lo cuenta muy bien en ese libro que es recomendable. Y otro libro interesante para pensar estos temas desde un costado distinto, ¿no? Más, podría decir, como desde historias de vida. Es el libro Montoneos Silvestres de Mariano Pacheco, que él también en alguna de esas historias recupera la experiencia de Radio Liberación TV, ¿no? Y muestra cómo muchos militantes que en el contexto de la represión habían quedado desenganchados, pero que habían tenido acceso a esta formación o a los manuales, que estaba el manual de Radio Liberación TV, pero también estaba el manual del miliciano, bueno, desarrollaban acciones y muchas de ellas vinculadas a Radio Liberación TV o a la comunicación, también de este modo silvestre, ¿no? Como forma de nombrar que él encontró a este conjunto no encuadrados, de militantes. digamos. Claro, pero porque habían quedado desenganchados, claro. O sea, realmente en ese momento, digamos, había situaciones en las cuales quedaban desenganchados de sus células, entonces, bueno, ¿qué iba a hacer esa gente? Bueno, esa gente empezaba a actuar ya por la libre, pero con una orientación general. Me preocupó, doctora Natalia Vinelli, dejamos Barricada TV, ¿no? No, por favor. No, por favor, no, como usted dijo en un momento, estoy pensando, no, Barricada TV, Barricada, invitación entonces a que se vea también. Barricada, sí, Barricada siempre en el corazón y en la cabeza. Bueno, cumplimos 15 años. Lo que a mí más me gusta de Barricada es que realmente se sumaron una gran cantidad de compañeros nuevos, compañeros y compañeras jóvenes, lo dirigen compañeras que son mujeres, que están muy comprometidas con el canal. Hay una enorme cantidad de personas que participan y están trabajando toda una estética relacionada a las redes que a mí no se me hubiera ocurrido. Ahí está. Así que me parece fundamental, genial, ¿no? Claro. Sí, pero además no solo eso, sino que también tiene que ir avanzando la rueda y construirse cada vez nuevas referencias. Porque me parece que ahí es también donde cada compañero y compañera se puede desarrollar, probar y hacer circular sus ideas. Bueno, empezamos muy serios y me arrancó una sonrisa la Vinelli con Barricada TV, con 15 años de lucha, con 25 años también de tu libro. Te agradecemos un montonazo. Son todos números redondos este año. Sí, unos cuantos y de otras circunstancias. Pero bueno, recomendás entonces el libro de Sofía Fren también para que se lo ganen en este programa. Por supuesto. Es un libro muy lindo, muy entretenido. Entrevistó un montón de gente. La verdad que es un trabajo muy bueno. Y vamos desde las nuevas generaciones, pero hasta las otras, porque nos vamos a ir con un material de Coco Blaustein. El Coco Blaustein, de paso un homenaje a él. Che, te quiero decir que dejó unos libros aquí, nos deja unos libros Natalia Vinelli para pero no sortear. spoileé todo, caballero. No, para el próximo sí. capítulo. Bueno, quiero mostrarlo ya que los trajo Natalia y los tiene acá están. Bueno, ahí está. Ya sabemos ahora, acá. Eso es para las próximas. En próximas emisiones. Ese está bueno para estudiar inglés, porque eso se le ocurrió a Mariano Suárez, que es el editor,
Ancla es una versión castellano-inglés. Clandestine Communication, dice. Sí, solo se le puede ocurrir a Mariano. Está muy bueno porque sirve para estudiar. Un homenaje a Walsh, que era traductor de Totalmente, inglés, bueno, totalmente. Hernández, creo que Daniel Hernández puede ser que era el nombre que Mira, tenía. no lo había pensado, pero bien. Pero además, el informe McBride, que no circule tanto la información norte-sur, sino que circule sur-norte. Por eso se usa el idioma en este caso. Yo en por casa favor. tengo la historia del FBI, traducida libro. por Rodolfo Walsh. Sí. Y creo, si no recuerdo mal, que el nombre es Daniel Hernández, el nombre de digamos, el nombre de traductor, ¿no? Se ponía un nombre ficticio. Caballero, nos vamos a despedir. Porque ¿Ya terminamos? Y sí. Y Para tenemos mí que ya decir recién el empezaba. equipo, por favor, le pido. Tenemos que decir el equipo. En la dirección, Bruno Capaccioli. ¿Hoy hay aplausos para el equipo o no? ¿Qué van a hacer? Apláudanse, Sonido y chicos. asistencia y dirección, Sabino Wall. Coordinación general de producción, Pascual Caliquio. Y la producción de Emilia Raciati. Espectacular productora, gran equipo de trabajo. Y tenemos nuestro consejo asesor también, por supuesto. Por supuesto, el consejo asesor, ¿usted lo tiene ahí? ¿O lo tenemos después en los...? Y la Tere Parodi, Araceli Bellota, Roberto Baschetti, Nora Patti. Claro, tenemos Jorge todo el Giles. equipazo ahí que son quienes nos custodian. Dijimos, sí, Araceli Bellota, señor. Bueno, nos vamos entonces. Muchísimas gracias, señora Natalia Vinelli. De nuevo le decimos, puede venir cuando quiera, de todas maneras. Gracias. Las puertas de nuestra casa abiertas y nos vamos a ir con un fragmento de Cazadores de Utopías. Uy, gran película. Me acuerdo cuando la fui a ver, cómo lloré. No son tiempos para llorar. No Gran son tiempos película. para llorar, pero bueno, hay algo ahí, el otro día lo comentábamos, ¿no? Porque cambia entre lo que produjo la Universidad de Quilmes, que es ese documental donde hay dos personas que cuentan cómo era llevar un transmisor camuflados con verdura, ¿no? En una bolsa de mandado, y lo que había sido Cazadores de Utopías, que era la explicación y la justificación de una lucha que, vista en perspectiva y desde el derecho a la resistencia, se ve de otro modo, ¿no? Muchísimas gracias, ya que lo nombramos de nuevo, a Daniel González, a Alfredo Alfonso de la Universidad Nacional de Quilmes por ese material. Véanlo también, dejen de scrollear, vean estas cosas que nos forman y realmente nos dan otra mirada de nuestra historia y de nuestro presente. Nos vamos con el Coco Blaustein y nos vamos a reencontrar, caballero, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cenizas quedan y hay más crónicas ardientes de la Argentina sublevada. En este país hubo resistencia a la dictadura militar, resistencia organizada, protagonizada por las madres de Plaza de Mayo, el movimiento obrero, la juventud y las organizaciones armadas que aún existían en ese momento. El primer paro general se realizó el 27 de abril de 1979, donde pararon más de 1,5 millones de compañeros trabajadores, en plena dictadura militar. En el año 81 se realiza otra medida de fuerza similar al 27 de abril del 79, que fue en julio del 81. Un paro también que tuvo las características del 27 de abril. Y se empieza, a partir de la conformación de la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, la consigna Paz, Pan y Trabajo, se empieza a nuclear y a crecer, digamos, sindicalmente, ¿no? Y esto es lo que precede digamos, al 30 de marzo del 82. Hay una decisión sindical y política, es decir, lleguemos a Plaza de Mayo para pedir por la democratización del país, y en contra de las leyes antiobreras que la dictadura militar estaba llevando adelante. La represión era muy grande y hubo todo un gran dispositivo para impedir precisamente que la movilización llegara a la plaza, ¿no? Un cerco militar. Ahora, ¿por qué se la niegan? Porque no solamente la niegan la oligarquía, la niegan los militares torturadores, también muchos dirigentes obreros niegan eso, de que hubo resistencia. Y en la sociedad no está, esta idea no está. No se conoce esto o no se quiere hablar, ¿no? Y ahí yo vi en las calles ya una actitud distinta, de plantarse a la dictadura y a las fuerzas policiales de una manera muy firme, mujeres que no les importaba rodar por el ataque de caballería, es decir, la gente quería llegar, el pueblo quería llegar a la plaza. Yo creo que esto fue muy profundo y es lo que, digamos, creo que determinó a la Junta Militar y a la dictadura a dar este paso que en el fondo fue en contramano de la política
que ellos vinieron llevando adelante a partir del 24 de marzo del 76. Para salvar el proceso militar, que ya tenía contradicciones internas, ¿no?, por arriba, y una oposición que empezaba a manifestarse muy firmemente en las calles, una oposición política y sindical, la dictadura decide dar el paso de la ocupación de Malvinas. De quien no